el objetivo de que esté Geisa acá, básicamente es que dentro de nuestro programa de difusión queremos explicar, y quién mejor para explicar que Geisa, cómo nosotros como empresa, como en Chile, llevamos a cabo uno de los elementos de nuestra trinorma, que básicamente dice relación con la sustentabilidad y con el reciclaje, ¿ya? Y nosotros, aparte de lo que se tiene que hacer por obligación normativa en las plantas, acá en las oficinas centrales hemos instaurado una metodología para hacer reciclaje de elementos, ¿ya? Y eso, lo interesante para todos los que nos escuchan, para todo el equipo y el alma menor, lo interesante es ver qué es lo que se está haciendo y rescatar ideas, porque esas mismas ideas pueden servir para las plantas o para las centrales o para otras empresas, y que el conocimiento se vaya repartiendo y se vayan tomando ideas, y de repente ahí sacamos más cosas para hacer. Así que bienvenida, Geisa. Más que bienvenida, si Geisa es de la casa, así que... Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Bien, con frío. ¿Bien? Ya estamos, sí, es como... Junio se nos vino encima, Sí, por fin está lloviendo. es muy difícil igual adaptarse en algún momento al frío. Pero de si esta tú llevas cordillera. hartos años acá, po. ¿Cómo Pero todavía se no siente te... bien. ¿Se siente bien? Sí. Ya, está bueno tener un poquito de frío de vez en Sí, cuando. sí. Y más si está lloviendo, como está chispeando hoy día, ¿ya? Así es. Estamos en las oficinas de NOR, nada más para hacer una introducción. Ya se fueron todos nuestros colaboradores. Así que quedamos acá con el equipo de grabación, los centros de control, centro de monitoreo. La barra. Solita en la oficina, claro. Ya. Bueno, Geisa, cuéntanos cómo nace eso, cuál fue el proceso de certificación. Partamos por eso, por lo más global. ¿En qué es lo que estamos certificados nosotros en lo que respecta a reciclaje y de qué se trata? Sí, tal como usted lo menciona, es muy importante decir que formamos este sistema en base a la norma ISO 14001. Es una certificación que ENOR obtuvo en 2019, y al estar certificados en la trinorma, la ISO 9001, la 45001 y la 14001, que corresponden... ¿Y el título de la 14001 cuál es? Medio ambiente. Medio ambiente, ya. Entonces, aquí engloba la serie de herramientas que necesitamos para poder organizarnos como una empresa que pueda abordar sus impactos ambientales y contrarrestarlo con medidas que puedan mitigar estos impactos. Ya, perfecto. Nosotros acá en la oficina, el solo hecho de existir como oficina, el centro de monitoreo de procesos y el centro de control, que es un trabajo, bueno, directamente de estar 24/7 frente a las pantallas. Y que son muchos colaboradores. Claro. Y que no paran. Como tú Y no dices, está paran. 24/7, 365 días al año, genera. Hay un impacto muy importante que abordar, que es el de la generación de basura. Porque claro, estamos acá y digamos que el macrocomponente que más impactamos es el suelo, la generación de residuos sólidos, hablando a nivel municipal, hablando a nivel de comunidad, la impactación que se hace es al suelo. Desde el punto de vista ambiental, de que esos residuos, a donde los lleven, lo que hace es sus líquidos, sus lixiviados, etcétera, van a impactar ese macrocomponente, no al aire, no a la fauna y flora, directamente no al agua, afecta primero al suelo. Entonces, abordando este macrocomponente, se realizó un estudio de campo. No sé si recuerda cuando yo hice el pesaje más o menos de qué tipo de residuos podemos reciclar. En 2019, aquella vez en la oficina. Sí, recuerdo. Había todo dejar separado y separando, todo también separando. Fui separando y fuimos pesando para saber, por ejemplo, qué tipo de residuos éramos los que más generábamos que fuesen reciclables. Y así fue como logré detectar que la mayor cantidad de residuos son las latas, los envases de bebida. Las latas de aluminio de bebida. De bebida, básicamente. Bueno, para la Coca-Cola acá. Correcto. Bebidas en general. Los envases de PET 1, de plástico número 1, que son los envases también de bebida. Y de la mayoría de envases también de comida. Y el plástico número 2, que es el plástico de alta densidad que tiene todos los envases de higiene. Entonces, todos los envases que usa la señora Rosita, por ejemplo, todos estos son productos de limpieza, que son plástico número 2, que se reconocen porque tienen una línea debajo. Son plásticos que al hacerlos, los fusionan. El plástico número 1... ¿Cuáles son las diferencias que tienen los... Tú dijiste tan tranquila, el PET 1 y el PET 2... el PET 1 es plástico por inyección. Si usted el envase de Coca-Cola lo voltea, lo gira, verá que tienes como un ombliguito. Entonces allá la soplaron, fue por inyección. En cambio, los plásticos del
del cloro, por ejemplo, lo unen. Entonces, por eso tienes una línea divisoria. Ya, pero en términos de reciclaje... Son polipropilenos que se reciclan. Uno es de más alta densidad, diferencias son las densidades, pero son reciclables. Okay. Y finalmente el papel y el cartón. Si bien no es porque somos una empresa que ya mutó a la digitalización de la mayoría de documentos, de todos sus procesos, igual se genera, por el solo hecho de ser oficina, cartón, se genera... Los envases todos vienen en caja y todo lo que se ocupa en las fotocopiadoras, que harto menos, pero todavía está presente. La hay y al haber un poco igual es reciclable. Y lo importante, creo yo, del reciclaje también es abordar, así sea lo poco, pero hacerlo. No dejar nada faltante. Okay. Y además una de las metas del sistema de gestión de Norchile es llegar a esa gran meta que es el 100% de nuestros residuos sean 100% todos reciclados. Okay. Que no generemos basura. Interesante meta. Vamos comenzando con lo que se puede fácilmente reciclar, que es lo que ya he conocido, lo que le acabo de comentar. Y poco a poco vamos sumando, vamos subiendo. Oye, Geisa, pero perfecto. O sea, nosotros tenemos nuestra certificación, tú hiciste una metodología de pesaje, supimos cuáles eran los elementos que más generábamos como residuos y cuál es el proceso interno que realiza la empresa para hacer el reciclaje, cómo funciona. Bien, como le comentaba también tras cámaras, nosotros aquí hacemos segregación en el origen. Se llama técnicamente la actividad que nosotros realizamos, que significa yo consumo el producto, lo limpio y lo llevo a la estación de separación, donde yo sé que en un lugar va el plástico, en otro va el cartón, en otro van las latas de aluminio. Que es fundamental hacer eso. ¿Por qué? Para explicarle a todos. Porque una vez que las basuras están mezcladas, el esfuerzo para separarlos es mucho más grande que básicamente al momento de generar el residuo, hacer uno la separación. Entonces, desde el punto de vista logística hay una tremenda diferencia entre hacer una cosa y lo otro. Por eso es importante que nos fijemos bien que donde depositemos el residuo sea la tapita que corresponde. Así es. Incluso hay una diferencia muy grande en los términos. Cuando todo está junto en una bolsa, es basura. Cuando yo lo separo, coloco mi botella de plástico por acá, mi latita de bebida en donde va la lata, es un residuo. ¿Por qué? Porque en la terminología residuo, si es un residuo, significa que le puedes dar un segundo uso. Lo puedes reutilizar, reciclar, rediseñar y todo un compendio de las 7 R. Basura versus residuo. Basura versus residuo. Cuando ya es basura... Grabado. Cuando ya es basura es cuando está toda esta mezcla, como usted lo dice, que ya es mucho más difícil. Y ahí normalmente, además, lo que es reciclable se contamina. Claro, porque tienes contaminación cruzada de los envases que venían con aceites vegetales, qué sé yo, que con restos chorreos los papeles, etc. Okay. Entonces, todo junto es basura. Cuando hacemos segregación en el origen, es residuo. ¿Y cómo hacemos esa segregación en el origen? Bien, hay una cosa muy importante que me gusta mucho pensarlo así, y es lo que siempre como que me repito como mantra, y es que el hábito del reciclaje es un acto de amor propio. Si partimos que es un acto de amor propio, porque además yo tengo que saber que es mi residuo, el que voy a limpiar. Es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad. Tengo que hacerlo además también con cariño, porque lo que sigue del hábito puede ser, mientras el hábito se toma, como todos los hábitos, de propia voluntad, puede ser tedioso, porque yo tengo que tomar la botella plástica. Es lo que hacemos acá también en Santa María, lo hacemos todos, y debo estar muy orgullosa y muy contenta también de decirlo. Tomo la botella, me consumo mi bebida, la llevo al lavaplatos, la enjuago, de manera que le pueda retirar cualquier resto que haya quedado adentro, le retiro la etiqueta, le separo la tapa, la escurro, la estripo y la llevo al contenedor que dice plástico número 1. La estripo, la comprimo. La comprimo, correcto. Y ahí tenemos un lugar especial, número 1. ¿Cuáles otros más son los elementos y la metodología? Porque, como tú dijiste, tenemos las botellas, las latas y los cartones. ¿Cómo tenemos que...? Ya sabemos, con los envases de bebida, hay que sacarle la etiqueta, hay que sacarle la tapa y hay que escurrirlo, enjuagarlo, apretarla y depositarlo en el número 1. En el número 1, correcto. Después tenemos las latas de aluminio. De aluminio. Con ellas hacemos lo mismo. Consumimos el producto y después lo enjuagamos, lo escurrimos y lo podemos aplastar con el aplastador que además tenemos en el sistema de reciclaje.
nosotros trabajamos con una empresa recicladora que además tiene como todo este tipo de herramientas y nos los va comentando. Y digamos que en un trabajo de conexión en conjunto, nosotros también tenemos ya nuestro propio aplastador de latas, que no es como no es un implemento menor, porque poco a poco facilitar también estos hábitos hace que la comunidad conecte más. Claro. Si yo le pido a la comunidad quizás que haga más cosas, menos va a empatizar con el proceso. Si el proceso es más sencillo, comienza a ser más empático, así que tenemos que aplastar la latita y la lata va al contenedor que dice latas. Ya. Perfecto. Y ahí tenemos listo el aluminio. Háblame del resto, los cartones. Papel y cartón. El papel y cartón también es... ¿Es lo mismo el cartón de la caja, ese cartón amarillo, que el cartón, el papel de la fotocopiadora? Por ejemplo, hay una caja, no es un cartón, pero hay una caja, por ejemplo, la de las mascarillas, que es un material muy delgadito y es blanco, liso. Realmente eso es un falso cartón. Es una mezcla de materiales que conforman esa caja. La caja, por ejemplo, donde viene, no sé, los teclados de las computadoras como tal, son cajas de cartón. Y usted puede ver que de adentro sí existe la fibra de cartón, del cartón que siempre hemos conocido. En Enor se recicla este tipo de cartón y también tiene que estar limpio. Por ejemplo, es muy importante que sepamos y que nos hagamos conscientes de que una caja de pizza, por ejemplo, una vez que ha sido consumida, tiene muchos restos, y es esta contaminación cruzada de la que hablamos, muchos restos de comidas, aceites, que el detalle de esto es que ¿verdad? Después de que nosotros le enviemos a reciclaje, lógicamente va a ser más difícil para la empresa recicladora poder quitar esa mancha, sacar de allí ese aceite, porque a lo que a ella le interesa, a esa empresa, es el cartón limpio. Entonces, ¿qué hacemos con él? ¿La depositamos en el mismo o simplemente la tenemos que descartar? La tenemos que descartar a la basura. La tenemos que descartar a la basura porque no la vamos a poder reciclar. Correcto. Ya. ¿Qué pasa con las hojas de la impresora? Las hojas de la impresora todas pueden ir a reciclaje. Sé que hay muchos documentos que son, digamos, que tienen que ser triturados. Sobre todo algunos que me aportan el equipo de finanzas. Y aún así, finanzas siempre me da su saquito de papel, o sea, bien sea triturado o bien sea entero. Pero está guardado. Está guardado y va para reciclaje. Perfecto, ya. Y con eso son lo que estamos reciclando ahora en Enor. El resto queda como basura y va a una disposición diferente. Va a una disposición diferente con la municipalidad de Providencia. Ya. Y luego de eso, lo que tú haces es que tomas cada uno de estos residuos y viene un vehículo especial que es de la empresa de reciclaje. Cuéntanos más cómo funciona. Sí. Lo que hacemos es que el retiro se hace bimensual, don Pablo. Un mes sí, un mes no. ¿Por qué? Porque cuando tuvimos esta realidad del teletrabajo, la tasa de generación disminuyó. O sea, el hecho de que no vengamos 60 de golpe, sino vengamos 10, 8, hace que la acumulación de residuos sea menor y más duradera en el tiempo. Claro. Entonces, ahora, eso es lo que pasa acá en la empresa, pero los residuos se están generando igual en las casas, o la basura, si es que no la están tratando. Correcto. Pero enfoquémonos en la empresa, no igual más adelante, si me da el espacio, puedo hacer un llamado a todos de que por favor igual en sus casas y sus comunidades reciclen, porque sé que hay muchos que viven en edificios donde se aplica, etcétera. Entonces el retiro se empezó a hacer no mensual sino bimensual, un mes sí, un mes no, para dar chance que al menos en 2 meses sí se acumulaban residuos reciclables de unas cantidades que fueran simbólicas, ¿no? con el retiro. Perfecto. Por ejemplo, nosotros tenemos retiro ahora el 15 de junio. Entonces, ¿qué hago yo ya en estas fechas? Comienzo a revisar todos los contenedores. Tenemos una estación de separación de residuos acá en el piso 3, que es donde funciona las oficinas, y también hay una estación en el -1, que es donde está el comedor. Que es donde está el comedor. Yo reviso esos contenedores, normalmente ya para esta fecha están a tope, y retiro de allí los residuos. Los llevo separados en bolsas plásticas blancas, transparentes. Para que se vea lo que tienen dentro. Es importante eso porque también parece que no, pero la mente juega cosas que cuando ves las cosas en bolsas negras lo asocias con basura, con sucio. De inmediato, claro. En cambio, nosotros entregamos todos nuestros residuos impecables en las bolsas transparentes y luego los llevo hasta el estacionamiento para que estén listos el día del retiro. Por ejemplo, del área de finanzas, cuando me preparan sus bolsas del papel triturado,
me avisan y yo también hago para juntarlo, ¿no? Con nuestro papel, con el papel que ellos descartan. También ha pasado la situación con Centro de Control y CMP, cuando tienen también ciertos residuos especiales, también juntamos para hacerlo todo con el retiro. Digamos que es una actividad muy mancomunada. Ya, donde puede participar y participa, de hecho, la empresa. No puedo funcionar yo sola y no funciona así, tenemos que funcionar. Eso es importante, que se cree comunidad, que se cree conciencia, para que todos los que puedan aportar, aporten, y lógicamente todos cooperemos en la generación de la segregación de la basura para que sean residuos y darle valor a esto, que es donde estamos certificados. Lo mismo se puede empezar a hacer en planta. Yo creo que tenemos alguna iniciativa que pronto irá a partir para comenzar en planta a hacer exactamente lo mismo, y también cada uno tomar conciencia de hacer esto en sus casas, porque la cultura del reciclaje tenemos que apurarla, tenemos Correcto. Que hacer que esté. Así que, bien, ¿algún mensaje que quiera entregar, Geisa? Sí, sobre todo de lo que hemos hablado, sobre todo un llamado a la conciencia. Hay que saber que nosotros somos parte de unas cifras igual alarmantes como comunidad global. Uh-huh. Se genera aproximadamente, las cifras son de que se generan 3 kilogramos de basura por persona al día. Más o menos los residuos reciclables en total son 10% lo que se recicla, lo que la población recicla. O sea, nada, y el resto se va al vertedero. El resto se va a vertedero, a disposición final, pero sin tratamiento. Uh-huh. Y creo que también hay algo que podemos hacer por el planeta, no solo desde lo macro, sino también desde lo micro, que es lo poco que podemos hacer para que nuestra carga se aligere sobre el planeta como ciudadanos. Porque el detalle del reciclaje es que llama a la conciencia y a la ciudadanía. No nos pagan por esto, no vamos a recibir una bonificación por esto. La bonificación es lo que nuestra propia conciencia nos debe señalar. Claro, y así es como deberían funcionar muchas cosas, en función del prójimo y del bienestar de las personas y de la comunidad, y que no siempre sea un incentivo económico, un incentivo cualquier otra cosa. Con las cosas ambientales, claro, por ahí tiene que ser. Claro, más por el lado del corazón y la conciencia. Bueno, nada más agradecerte, Geisa, en este programita que hicimos para mostrar lo que estamos haciendo acá en las oficinas centrales, lo que prontamente vamos a tratar de implementar en plantas de manera progresiva para tener una comunidad de Norchile que sea consciente del reciclaje y que lo lleve a cabo, y todo esto partió gracias a la conciencia de las personas y, por supuesto, a las certificaciones que tenemos y que tenemos que mantener. Muchas gracias por la invitación, don Pablo. Espero que un día me acompañen con la cámara a hacer la separación previa al Perfecto, ahí vamos a estar. Así que muchas gracias. Cuídate, que estés bien. Chao.